A ver, ¿cómo podemos llegar a entender un conflicto tan enrevesado como la guerra ruso-ucraniana más allá de los titulares de prensa? Pues hoy vamos a hacer algo diferente. Nos vamos a meter de lleno en una novela, La escalera de Potemkin, para explorar cómo la ficción, a veces, nos puede dar una perspectiva única y, bueno, mucho más humana de la guerra. Ojo que la novela nos lo deja claro desde el principio. Esto no es un documental, pero tampoco es que ignore la realidad. Lo que hace es usar hechos históricos, digamos, como los cimientos, para construir un relato que busca una verdad más profunda. Una verdad que a menudo se pierde entre tantos datos y comunicados oficiales. Es una manera de explorar las emociones, las motivaciones humanas, todo eso que un telediario no siempre puede capturar. Para ver cómo la novela se enfrenta a esta tarea tan grande, hemos organizado este análisis en 5 temas clave. Vamos a explorar la historia desde el terreno, la batalla por el relato, el tablero geopolítico y, por supuesto, las heridas invisibles que deja un conflicto así. Venga, pues empezamos por lo más visceral, el impacto directo de la guerra en la gente. La novela nos saca de los mapas y las estrategias para meternos de lleno en las calles, en las casas de la gente que lo está viviendo. A través de los personajes, el libro te sumerge en esa terrorífica normalización de la violencia. Imaginemos por un momento que el sonido de las bombas se convierte en la banda sonora de tu día a día. En ciudades como Kiev o Kharkov, la vida se transforma por completo. Y esto demuestra cómo la guerra moderna, al final, borra esa línea entre el frente de batalla y la supuesta seguridad de tu casa. Esta reflexión de un personaje es fundamental. La idea de una guerra fratricida resuena en todo el libro. No se presenta como un conflicto entre desconocidos, sino como una auténtica tragedia familiar, una lucha entre pueblos que tienen lazos históricos, culturales profundísimos. Y eso, claro, le añade una capa de dolor y de desconcierto brutal. Aquí vemos un poco la vida diaria que describe la novela. No son solo los grandes acontecimientos, son esos pequeños y constantes sacrificios, la movilización forzosa que desgarra a las familias, o esa imagen terrible de los ancianos que se quedan atrás, viendo cómo el cielo, literalmente, se derrumba sobre ellos. Es el coste humano en su forma más cruda y directa. Vale, pasamos ahora a otro campo de batalla. Uno que no se libra con balas, sino en las pantallas y en las mentes de la gente. La guerra por la información. La guerra por la verdad. Hay un término que los personajes de la novela usan una y otra vez: guerra proxy o guerra por delegación. Para ellos esa es la clave para entenderlo todo. No lo ven solo como una lucha entre dos países, sino como un enfrentamiento indirecto entre las grandes potencias mundiales para evitar una confrontación directa que podría ser nuclear. Lo que el libro deja clarísimo es este choque brutal de relatos. Son totalmente irreconciliables. Por un lado tienes la justificación de una operación militar especial y por el otro la denuncia de una invasión no provocada. La novela explora cómo cada bando construye su propia narrativa para su gente y para el resto del mundo, haciendo que encontrar un punto en común sea, pues, casi imposible. Esta frase que la dice uno de los personajes es que lo clava, resume el corazón de este tema. En el universo de la novela, la verdad no es algo que se busca o se descubre, no, es una arma más, se manipula, se combate con ella, y al final se convierte en otra víctima más del arsenal de guerra. Claro, la clave de todo esto es el control. Los personajes sienten que viven en un entorno donde discrepar es peligroso. Se habla de leyes que penalizan ciertas descripciones del conflicto, de periodistas encarcelados, incluso sospechan que hay agencias de inteligencia detrás de los medios. ¿El resultado? Pues una realidad fabricada en la que, según ellos, la mayoría de la gente se cree sin más el relato dominante. Venga, pues ahora vamos a abrir el zoom. Vamos a ampliar el foco para ver la dimensión internacional del conflicto, tal y como la ven y la debaten los personajes de la historia. Es que, para los personajes, la guerra no empieza en 2022, ni de lejos. Ellos siempre vuelven a esta cadena de acontecimientos, al Maidán de 2014, a esas protestas que cambiaron el gobierno, a los acuerdos de paz de Minsk, que no sirvieron de mucho, y a un momento que consideran crítico en marzo de 2022, cuando creen que una intervención externa echó por tierra una posible paz. Esta es la historia que ellos se cuentan para entender por qué están donde están. Esta tabla resume bastante bien cómo ven los personajes a los grandes jugadores internacionales. A Estados Unidos lo ven como el que mueve los hilos, al Reino Unido como un actor con una agenda antirrusa de toda la vida, y a la Unión Europea y a la OTAN, como piezas que siguen el juego, a menudo con falsas promesas de apoyo total. En resumen, desde su punto de vista, Ucrania es el tablero, pero los jugadores son otros. Esta cita, que es muy apasionada, captura perfectamente el miedo a las consecuencias a largo plazo. Uno de los personajes se lamenta de que la política occidental, al intentar aislar a Rusia, lo que está consiguiendo es un nuevo orden mundial, empujando a Rusia a los brazos de China,
un error que, en su opinión, acabaremos pagando todos. Y ahora, después de la geopolítica, volvemos a lo personal, a lo humano. La novela le dedica muchísimo espacio a explorar esas cicatrices que no se ven, las que se quedan ahí mucho después de que las bombas dejen de caer. Es que el conflicto se cuela hasta la cocina, por así decirlo. Familias divididas, amistades que se rompen, amores imposibles. La guerra no solo destroza edificios, destroza relaciones humanas. Y la conclusión de un personaje es desoladora. Esa ruptura es para siempre. Es una herida que, en su cabeza, ya no podrá cicatrizar jamás. Esta es quizá una de las reflexiones más duras de todo el libro. Un chaval, un soldado joven, vuelve del cautiverio, se mira al espejo y no se reconoce. La guerra le ha robado la juventud, lo ha convertido en un viejo antes de tiempo, lo ha separado de sí mismo. Es el trauma en estado puro, vamos. Con esta predicción tan sombría de un personaje, la novela nos sugiere la inutilidad de todo esto. En una guerra como esta, y más siendo fratricida, la victoria es una ilusión. Al final del día, aquí pierden todos. Entonces, si tuviéramos que sacar una conclusión de este análisis, sería esta. El gran poder de la ficción, en este caso, es recordarnos que la verdadera historia de la guerra no es la de los generales ni la de los políticos, es la suma de millones de tragedias personales, de historias rotas. Y terminamos con una pregunta para darle vueltas. En medio de toda esta tormenta de propaganda, de relatos enfrentados, de experiencias personales, ¿cómo se puede saber dónde está la verdad? La novela, desde luego, no da una respuesta fácil, pero sí que nos obliga a cuestionar todas las narrativas que consumimos, tanto las que se nos presentan como hechos irrefutables, como las que, como esta, se asumen como ficción.